Buenos días. Mi nombre es Paula Urrutia, soy analista. Les voy a contar un poquito el trabajo que desempeño en una institución. Su nombre es ETID, es una institución donde trabajamos con niñas con distintas discapacidades. En general, los niños vienen con diagnósticos de TEA, TGD o retraso madurativo. En esta institución trabajamos en forma interdisciplinaria, además del área de psicología a la cual pertenezco, se encuentra el área de fonoaudiología, de psicopedagogía y de terapia ocupacional. Eh, Primeramente, en ETID recibimos a nuevos pacientes en una entrevista de admisión que hacemos de manera interdisciplinaria con un representante de cada una de las especialidades. En esta primera entrevista de admisión intentamos que los papás nos cuenten un poquito por qué llegan, que nos traigan algo de la historia de sus hijes y que muchas veces que ellos concurren con ya algún diagnóstico o alguna referencia médica, generalmente desde neurología. Que nos traigan ese diagnóstico o muchas veces también llegan por pedido de la escuela. Entonces, algún informe, solicitamos algún informe que tengan del ámbito escolar. En esta primera entrevista de admisión, el equipo nuestro intenta delimitar qué terapias va a necesitar este niño y orientando a los papás al trabajo en las distintas áreas según las necesidades. En un segundo momento, ya en cada área, yo les voy a hablar de mi parte, de mi área, que es el área de psicología. En un segundo momento, cuando entrevisto a los papás, ya no hablo tanto del diagnóstico y de lo que otros espacios están requiriendo, sino que intento focalizarme en alguna demanda que estos papás tengan, alguna demanda particular, que hable de ellos, de su preocupación frente a su hija. Intento delimitar algunas cuestiones en relación a este sujeto que no tengan que ver tanto con estos diagnósticos médicos o estas exigencias escolares. Les voy a contar algunas viñetas de algunos casos con los que estuve trabajando, principalmente en los inicios del trabajo con estos pacientes, porque son pacientes que iniciaron el tratamiento a la edad de más o menos 8 o 9 años y que continúan en tratamiento conmigo siendo ahora adolescentes, ¿sí? Les voy a contar alguna viñeta de los inicios del tratamiento para luego relatarles un poquito cómo está siendo el trabajo en la actualidad, donde, además de las sesiones individuales, estoy desarrollando con ellos un taller de adolescentes. Antes de empezar a leer las viñetas, les quería aclarar que todos los casos utilizados en este escrito fueron ficcionados para poder ser trabajados en la virtualidad, ¿sí? Primero vamos a hablar, les voy a comentar el caso de la mamá de un nene que vamos a llamar Ivo. La mamá de Ivo acude a la entrevista de admisión cuando el niño tiene 8 años. Venía de realizar varias admisiones e intentos fallidos para que su hijo realice tratamientos. Pero principalmente esta mamá demandaba tener un diagnóstico, ya que en todos estos lugares por los cuales había transitado no le habían podido dar un diagnóstico certero. Además, ella pedía que el diagnóstico no fuese trastorno generalizado del desarrollo, porque ella consideraba que eso no era lo que su hijo tenía. Y además porque había estado con algunos especialistas en el tema que le habían dicho que él no tenía ese trastorno. Ivo en ese momento era un nene que no dirigía la mirada, su lenguaje era estereotipado, por momentos era bastante inconexo y estaba yendo a una escuela común
transitando el tercer grado, no había tenido repitencia hasta ese momento, y con muchas dificultades para el vínculo con pares y comenzaba a tener dificultades en el aprendizaje. Bueno, esta mamá se mostró en un principio muy firme en estas convicciones y poniendo muchas pautas y muchas reglas de lo que ella quería. Entonces, en un primer momento, el trabajo con ella fue intentar ubicar algo de lo propio, algo de su preocupación por su hijo, más allá de este diagnóstico que ella tanto buscaba. Fue así como una de las primeras intervenciones que tuve con ella fue decirle que ella necesitaba poder confiar en el profesional que eligiera para su hijo, porque de esa manera, por lo menos yo, era de la única manera que iba a poder trabajar. Y que juntas íbamos a poder pensar en relación a la historia de Ivo y las cosas que ella me fuera contando, algunas estrategias para que él estuviera mejor en los ámbitos escolares y familiares. A partir de esta intervención, la mamá logró aflojar bastante esta defensa, pudo empezar a hablar de su hijo, de lo que a ella le preocupaba, de él, de cómo había momentos en donde ella sentía que no podía calmarlo y cómo a veces no lo entendía. Entonces, bueno, a partir de esta nueva posición, de esta demanda ya con un tinte más subjetivo, pudimos empezar a trabajar algo en relación a ella como mamá, como deseante, como, bueno, capaz de poder alojar a este hijo que hasta el momento ella no había sabido cómo hacerlo, quizás por encontrarse con esta discapacidad que en algún punto había obturado su deseo. Manoni habla de que los papás podrán formular una demanda adecuada, dice, en un segundo momento, ya que las demandas inicialmente tienen que ver generalmente con exigencias externas de lo escolar, del ámbito médico, ¿no? Entonces, en un segundo momento, con esta mamá, pude comenzar a delimitar algo que tuviera que ver con su demanda y a partir de ahí poder hablar de su deseo, ¿sí? Poder empezar a incluir algo de su deseo. Es muy importante para nosotros la participación de los papás en la escena clínica, porque eso nos permite poder trabajar después con sus niñes, intentando restablecer algo de ese lazo perdido y quizás empastado por los diagnósticos médicos o los requerimientos escolares. Bueno, varios de los niños que están en tratamiento desde hace unos años, que comenzaron a la edad aproximada de Ivo, se encuentran actualmente en tratamiento conmigo y ya son adolescentes. No está tan presente la demanda externa de lo escolar, porque en general son niñas que encontraron como sus... les fuimos encontrando, ¿no? como sus trayectos escolares adecuados, algunos están en la escuela común con algún apoyo externo como acompañante externo o maestra para la inclusión, otros pasaron a escuela especial, ¿sí? Como que el área escolar está como bastante encaminada en ellos. Después, en cuanto al diagnóstico, la mayoría ya tiene un diagnóstico claro, que en realidad eso fue más una necesidad quizás médica o escolar, ¿no? Y bueno, y en muchos casos a los papás eso, el diagnóstico también los tranquilizó. Y sobre todo, se logró en estos años de tratamiento que los padres pudieran enlazarse a sus hijos de otro modo, ¿sí? Teniéndolos en cuenta o pensando en ellos ya como sujetos, no tanto como un diagnóstico, pudiendo reconocer sus capacidades y sus imposibilidades, pudiendo hacer con eso, aunque todavía a veces tenemos que orientarlos en algunas cuestiones, pero digamos que todos estos ámbitos que en un primer momento eran de preocupación y con los que había que trabajar, están en este momento tranquilos.
Es ahí donde, bueno, empecé a pensar con estos niños que ya ahora son adolescentes, cuál era el trabajo en las sesiones con ellos. Empecé a pensar si había alguna pregunta de ellos, si había alguna demanda específica, por qué se continuaban con los tratamientos. En general la continuidad está dada porque los médicos indican que tienen que continuar, pero bueno, no hay nada, no había nada o yo no encontraba nada en relación a ellos, a su propia demanda o a su propia pregunta, que me indicara o que fuera faro de las sesiones con ellos. Todo lo contrario, las sesiones estaban siendo como un poco aburridas, en general ellos se mostraban como abúlicos, aletargados, sin mucha pregunta, sin mucha participación en las sesiones. Entonces comencé a pensar que, bueno, ¿qué podríamos hacer con esto? Se me ocurrió que el factor que ellos tenían en común, estoy hablando de 5 pacientes en particular, era que la mayoría de ellos no tenían lazos sociales, no habían podido en todo este tiempo afianzar algún lazo con pares o con algún vecino o con amigos en otros ámbitos que no fuera lo escolar, presentándose la mayor dificultad ahí, ¿no? En poder establecer amistades o relaciones con pares. Se me ocurre entonces armar un taller que lo llamo taller de adolescentes, y los invito a participar. En un primer momento se mostraron entusiasmados con la idea, y bueno, y así fue como se organiza el primer taller, que lo decidimos que va a ser una vez por mes, y unos pequeños requerimientos para el primer encuentro eran, bueno, llevar algo para tomar, podía ser mate o alguna cosa que ellos quisieran, y algo para compartir para comer. Bueno, fue así como se dio el primer encuentro, un encuentro que para mí fue muy sorpresivo por las cosas que se produjeron. Me encontré con otros pacientes mucho más activos, participantes, interactuando entre ellos. Y bueno, y les voy a contar un poquito, algunas viñetas, algunos efectos de los encuentros de los talleres que se vienen dando, que creo yo relanzaron el tratamiento de estos adolescentes, pudiendo empezar a recortarse algo de la demanda de ellos, algo de su propio deseo. Bueno, una de las pacientes en el primer encuentro del taller comenta que ella se sentía muy aniñada con respecto a sus pares, que se daba cuenta que tenía intereses como de edades anteriores y que en realidad a ella no le gustaba crecer, ¿no? Frente a esta declaración, una de sus compañeras levanta la mano y dice, bienvenida al grupo. Ahí todos estallan en risa y bueno, ¿no? Como cómplices de esto que ella estaba diciendo, me pareció un efecto interesante. También empieza a aparecer otro de los pacientes, la mamá me cuenta que para ir al taller él se preparaba mucho, que ya no venía, digamos, él salía del colegio y venía a la sesión, esto no pasaba el día del taller porque quería ir a su casa y cambiarse, ¿no? Vestirse, ponerse ropa linda para ir al taller. Bueno, lo mismo, ¿no? Algo de lo libidinal, de la circulación de su deseo empieza a aparecer. Y por último, se propone, es algo que surge un poco del grupo, que podían empezar a traer producciones de ellos, porque algunos contaron bueno, que hacían dibujos, o que escribían, o que escribían canciones, o que escuchaban canciones, y proponemos, entonces se propuso, bueno, que a los encuentros se podían traer estas producciones. Uno de ellos, en uno de los encuentros, un paciente de 18 años trae una canción que les voy a leer un poquito. Bueno, les voy a leer la canción, que es un rap, está escrita por uno de los pacientes, Luciano, de 18 años, y le puso un título, es un rap que él grabó, lo trae grabado en su celular, con una base musical que también eligió, y bueno, grabó la letra que él escribe sobre esta base, lo tituló Imaginación Rapera.
Amigo, te sonrío, aunque estoy en un río, me reflejo en un río, sin embargo me río. Como el amanecer brillo y canto como un grillo, pero te regalo un castillo y lo demuelo con un martillo. Estoy en mi imaginación, que es como un cuento de hadas, no vengo a decir falacias. Veo una cartuchera llena de fantasías, hablo con los bolígrafos, me piden que escriba algo, de mi corazón sale un soldado, me desahogo con lo que hago. Bueno, espero les hayan gustado estos recortes. Me parece que, bueno, lo que produjo el taller fue un relanzamiento de estos tratamientos. Comenzaron a aparecer inquietudes de ellos, propias, demandas, ¿no? Demanda del taller, de hacer cuándo hacemos el taller, cuándo viene el taller, y siempre después de la demanda, ¿no? Algo en relación al deseo de cada uno, a lo propio, a una pregunta más allá de estas primeras preguntas que traían los padres, la escuela, el ámbito médico, ¿sí? Preguntas ya de ellos que me parece que son posibilitadoras de que los tratamientos individuales también tengan continuidad. Bueno, muchas gracias.